buenas. En este trabajo lo que se va a pretender es analizar a Hugo Chávez, presidente histórico de Venezuela, como líder y establecer los posibles rasgos de extremización de su grupo y de su cargo como tal, ya al albergar una fuente de poder. En primer lugar, lo que se va a querer establecer son las principales características que lo convirtieron en líder. Aquí lo hemos querido dividir por una parte el análisis de su personalidad como líder y otra parte el análisis de su discurso, que eso luego lo comentará mi compañera Elena Prieto. En cuanto a su personalidad, tiene un estilo de liderazgo propio de carácter populista, ya que se concibe que tiene una capacidad discursiva de realizar provocaciones medidas, exageraciones y también un acto performativo bastante espectacular, como bien demuestra la cultura audiovisual en cuanto a los numerosos vídeos que hay en cuanto a Hugo Chávez en sus discursos o en diferentes mítines. Bien es cierto que por otra parte tiene una baja desconfianza en otros actores, lo que le ha llevado es a saber tender puentes con exogrupos dentro de la Legión Latinoamericana, donde han surgido grupos como por ejemplo el Grupo Alba, por lo que le ha llevado a en parte tener cierta presencia en toda la región y conformar grupos de presión dentro de este continente y a la vez también en el poder global. Luego, por otra parte, tiene una baja necesidad de albergar al poder, además de una alta percepción de alta capacidad de control. Lo que le ha provocado en parte es tener un liderazgo muy directo y muy abierto, y lo que le ha conllevado a eso es a no tener un gran impacto en sus políticas, además de una gran influencia en sus grupos, por lo que en ciertos momentos de crisis bien es cierto que su figura le haya impopularizado por este tipo de liderazgos. En cuanto al discurso de Hugo Chávez, podemos definir que se trata de un discurso de tipo populista y se centra en tres pilares: el yo, el nosotros y el otro. En el caso del yo, usa tanto su carisma como la puesta en escena y podemos verlo representado en el programa Aló, presidente. En el caso del nosotros, hace una construcción de un carácter compartido por parte del pueblo venezolano y hace uso tanto de la historia como de la religión. En el caso de la historia, tratando mitos como puede ser Simón Bolívar o héroes como Fidel Castro. Por otro lado, encontramos el otro, o el enemigo de la revolución bolivariana, en muchos casos definido como enemigo Estados Unidos, pero en general cualquier tipo de lucha contra la revolución. Podemos encontrar, por tanto, el uso de los endogrupos y los exogrupos y al mismo tiempo de la distintividad para crear una mayor diferencia y con ello mayor sentimiento de pertenencia al endogrupo, en este caso los venezolanos. Simplificando mucho la situación, si vemos a los seguidores del movimiento chavista, podemos diferenciar entre dos grupos principales. El primero formado por una gran parte de la sociedad venezolana que vive en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad, y el segundo ya personas que no viven situaciones tan extremas, pero que creían que era necesario que se diese un cambio estructural en la sociedad. Estamos hablando en ambos casos de un grupo de personas que no tenían un sentimiento de pertenencia nacional. Todo esto situado también en un contexto de crisis económicas, élites que controlan el sistema político y una enorme desigualdad social. Esto crea en gran parte de la sociedad un sentimiento que se puede explicar en una pregunta, y es: ¿por qué esto me pasa a mí? Es aquí donde el chavismo satisface la necesidad de sentido de estas personas mediante un relato nuevo, uno que les aporta dignidad a su sufrimiento, un sentido de pertenencia y una voz en el futuro de sus vidas. Como ya se ha comentado, se crea una dinámica de endogrupo y exogrupo, y es muy interesante ver cómo los seguidores de este movimiento interiorizan esta narrativa, llevándoles a adoptar una identidad de herreros de la patria y defensores de la justicia social que han de proteger los intereses del movimiento chavista mediante las élites, oligarquías, enemigos varios, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mucho más global. Una de las principales características del chavismo, como hemos ido viendo durante todo este trabajo, ha sido la construcción de una misión común en torno a la figura de Hugo Chávez, quien se ha erigido como un líder prácticamente mesiánico, capaz de construir una alternativa de izquierdas y antiimperialista no solo para Venezuela, sino para América Latina en su conjunto.
Dentro de la narrativa chavista, esta misión ha sido tan importante que ha servido para justificar conductas extremas y actos violentos por parte de sus seguidores, como el encarcelamiento de los opositores políticos. Para ello, muchas veces se han servido de la deshumanización del rival político en torno a la figura del gusano. Esta deshumanización no solo ha sido útil en tanto que demonizaba al rival político y justificaba actos violentos contra estas personas, sino que también enclaustraba una gran diversidad de voces críticas contra el chavismo en una categoría muy concreta, que es la del traidor a la patria, la del agente del imperialismo yanqui. Es decir, un chivo expiatorio perfecto. Y es que, como decía Andrews Lee, el chavismo enfatizó tanto que para la transformación efectiva de Venezuela y América Latina hacía falta una fe absoluta de sus seguidores, que quienes no demostraran el suficiente compromiso pagarían las consecuencias directas. Para evaluar la posibilidad de que se produzcan actos violentos dentro del chavismo, nos hemos basado en el enfoque de Cottam, según el cual la posibilidad de actos violentos dependerá de tres factores principales: el liderazgo, el contexto socioeconómico y la dinámica de amenaza. Si los líderes chavistas intensifican su discurso confrontacional, podrían legitimar la violencia entre sus seguidores. Una crisis económica prolongada, combinada con sanciones o protestas, puede aumentar la frustración y la disposición hacia la agresión. La percepción de amenazas internas, como son los opositores, o externas, así sanciones o intervenciones, puede justificar la violencia como defensa de la revolución. En resumen, diferentes variables psicológicas, sociales y contextuales interactúan para aumentar la probabilidad de violencia dentro de un movimiento político como es el chavismo. Cuando hablamos de Hugo Chávez, estamos hablando de un líder claramente transformacional, que gracias a su gran capacidad discursiva y a su agradabilidad, consiguió cautivar a multitud de seguidores que transformaron para siempre el panorama político y social en América Latina. Un líder cuya figura es a día de hoy prácticamente un mito, y es que más de una década después de su fallecimiento, la figura de Hugo Chávez sigue articulando uno de los movimientos políticos más importantes de la región. Un líder que, con sus luces y sus sombras, desde luego no deja indiferente a nadie.